Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a la entrega número 99 de Crónica de la Iglesia, el espacio que dedica al canal diocesano a la actualidad más inmediata de nuestra iglesia local durante los últimos 7 días. Abordamos el recorrido eclesial de este último tramo de febrero, que les hemos empaquetado en algo más de 50 minutos, con la misma intención de siempre, la de seleccionar los eventos que mejor representen a nuestra iglesia diocesana, pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Esperamos, como siempre, que todo sea de su gusto. Comenzamos. Con el lema La vida vence, se celebró el pasado sábado en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes la cuarta fiesta por la mujer y la vida a beneficio del Proyecto Mater. Finalmente, más de 1.500 personas han participado de esta edición, que reunió desde las 4 de la tarde a familias procedentes de todos los puntos de la diócesis. Don Braulio, que no quiso perderse la cita, recordó en la homilía de la misa conclusiva a última hora de la tarde que la defensa de la mujer y de la vida nos preocupa y nos atañe a todos. A beneficio del Proyecto Mater y patrocinada por Pulsera Turística Toledo y apoyado por más de una treintena de empresas, este sábado nuestra diócesis celebró la cuarta edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida. Más de 1.500 personas participaron de este encuentro, que comenzó a las 4 de la tarde con las carreras infantiles y absoluta, y un poco más tarde con la marcha popular que recorrió la Avenida de Europa. Desde las 11 de la mañana estábamos entregando dorsales, mochilas y nuevas inscripciones. ¿Y el total, esa cifra? Sí, aproximadamente hoy hemos hecho más de 150 inscripciones, más de 150 personas se han inscrito. Además, bueno, cuando hemos cerrado el stand, aún seguían viniendo gente pues para poder inscribirse y ya no ha sido posible porque nos hemos quedado sin camisetas, sin mochilas y ha sido pues eso, una gran alegría que tanta gente se haya acercado. Más de 1.500 personas y seguramente muchísimas más porque eran los inscritos, ¿no? Pero una alegría. Bajo el lema La vida vence, muchas familias manifestaron este sábado que la propuesta fácil del aborto, tal y como indicó el señor arzobispo de Toledo, no es ninguna solución humana. No es una solución humana. Indudablemente que hay muchísimas complicaciones en la existencia y no debemos juzgar situaciones que a veces pues se nos antojan complejas, pero no podemos renunciar a algo que es verdaderamente maravilloso y es compartir con Dios el poder donar la vida. El pabellón del Colegio Nuestra Señora de los Infantes acogió el festival en el que tuvo lugar la final del concurso Canta por la Vida, cuyos ganadores fueron los alumnos del Colegio Diocesano Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos. La cuarta fiesta por la mujer y la vida finalizó con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Julián a las 8 de la tarde. El cantautor católico y compositor César Hidalgo amenizó la Santa Misa con temas de su último álbum, Una misa para el siglo XXI. En su homilía, don Braulio Rodríguez expresó el sentido de esta fiesta, que no busca solo denunciar el aborto, sino que consiste en apoyar y defender con todo tipo de ayudas la vida. Lo que se trata es de ver, por un lado, el don de la vida que nace, la vida que es verdaderamente una necesidad en la vida, en la realidad de las personas, y con ello darnos cuenta los problemas que tenemos que abordar. Eso es el Proyecto Mater. Por último, don Braulio expresó que es la realidad del amor de Cristo lo que define nuestras vidas. La cuarta fiesta por la mujer y la vida finalizó con la bendición de las embarazadas y con el anuncio por parte del vicario episcopal de Apostolado Seglar de la quinta edición de esta fiesta, que será el 29 de febrero de 2020. El Secretariado de Pastoral de la Salud convocaba el mismo sábado que se celebraba la carrera por la mujer y por la vida, a una jornada anual de bioética. Para esta convocatoria se abordó de manera casi monográfica la ayuda efectiva contra la infertilidad a través de la naprotecnología. El proyecto Fertilitas, que asume esta técnica, además de tener un gran porcentaje de éxito, es éticamente aceptable, pues investiga las causas de esta infertilidad, respetando siempre la naturaleza del acto conyugal y el ciclo femenino.
El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud celebró el pasado sábado en la Casa Diocesana de Ejercicios su jornada anual de bioética. Este tipo de encuentros están abiertos a todas las personas que quieran formarse en bioética. Para la convocatoria de este año se pretendía abordar la ayuda efectiva y ética contra la infertilidad a través de la naprotecnología. Y a partir de ahí, de esa mentalidad y una mentalidad bioética desde un personalismo ontológico, pues el valor de la persona, desde el momento del nacimiento y la dignidad de la persona en todo momento, en toda circunstancia, desde su ser, no desde su circunstancia accidental, pues surge un ámbito con vocación de servicio al ser humano, que es este de Fertilitas que se nos va a presentar hoy. La naprotecnología es una nueva ciencia reproductiva que se basa en el diagnóstico y tratamiento de las causas de infertilidad, tanto del hombre como de la mujer, mediante el estudio y seguimiento del ciclo de fertilidad del matrimonio. Monitoriza y mantiene la salud reproductiva, además de proveer tratamientos médicos y quirúrgicos que ayudan al sistema procreativo. Sencillamente, naprotecnología viene de Natural Procreation Technology. Es sencillamente, oye médico, haz de médico. Esfuérzate en diagnosticar a tus pacientes, esfuérzate en conocer por qué son infértiles y una vez que tengas el diagnóstico, esfuérzate en curarles para siempre, porque, como decía Rafael antes, estas técnicas de reproducción sustituida no curan nada, sencillamente consiguen el objetivo, pero no curan nada. Esta terapia se caracteriza por 3 pilares que permiten una acogida integral del matrimonio que está buscando la paternidad. Acompañar, porque la paternidad frustrada es fuente de grandes sufrimientos, observar el reconocimiento del ciclo reproductivo natural de la mujer y descubrir los problemas de salud que interfieren en la paternidad y repararlos. No somos los primeros, hay gente que ya está haciendo a su pequeña escala dentro de España esta metodología científica y médica para ayudar, ¿verdad?, de una manera natural a encontrar las causas de la infertilidad e intentar solventarlas, pero nosotros venimos a dar un nuevo impulso. Un impulso que pasa por establecer una asociación con universidades, con fundaciones, impulsar un poco la formación tanto de médicos como de profesionales y de monitores, porque, digamos, todo esto de la naprotecnología es intensiva en cuidado y en acompañamiento humano. Los hijos son siempre un don de Dios para los padres y para la sociedad. Los hijos no son un problema de biología reproductiva, ni uno de los muchos modos de realizarse, y mucho menos son una posesión de los padres. Los hijos son siempre un don. Cada uno es único e irrepetible. Al final, el fondo antropológico que tiene la naprotecnología y que, por supuesto, tiene Fertilitas es que el hijo no es un derecho. O sea, no es un derecho, no es un producto que yo construyo, sino que es un don. Es un don que recibo porque al final los matrimonios simplemente somos copartícipes de la obra creadora de Dios. Este programa reinvierte la mayor parte de lo que genera en la ayuda a la formación de nuevos profesionales y en causas sociales de defensa de la vida, la familia y la maternidad, generando un verdadero cambio en la vida de muchas personas. La Catedral Primada acogía el lunes una nueva Eucaristía con motivo del día en que se celebra la memoria litúrgica del Beato Cardenal Sancha. Este año se cumplía el 110 aniversario de la muerte de don Ciriaco María. Como en años anteriores y desde que tuvo lugar su beatificación, esta celebración tuvo lugar en la Capilla de San Pedro, lugar que alberga sus reliquias, a las 11 de la mañana y estuvo presidida por el señor arzobispo, que lo volvió a proponer como un hombre muy atento a las necesidades de su tiempo. El recuerdo del cardenal Sancha sigue presente en la diócesis de Toledo 110 años después. Una figura regia con sentido universal que se identificó completamente con la forma de vivir el Evangelio. Motivados por estas intenciones, unimos nuestras voces y nuestros corazones para alabar, bendecir y dar gracias al Señor en esta solemne Eucaristía.
El señor arzobispo de Toledo ha presidido la Santa Misa en la Catedral Primada. En su homilía, don Braulio Rodríguez ha ensalzado el legado que deja el que fuera arzobispo de Toledo, que vivió su santidad sin cerrarse a ninguna realidad de la diócesis. La entrega a la Iglesia del Señor como expresión del amor de Cristo, de este gran arzobispo, cardenal, y también el esfuerzo continuo por esa unidad de los que formamos la Iglesia. O si quieren ustedes, la difícil peripecia que es gobernar. Gobernar como Cristo quiere. Entonces, a finales del siglo XIX, la figura del primado era más fuerte que hoy. Eso no le hizo olvidar al cardenal Sancha lo que es más importante, el amor y la caridad a los más pobres. Yo creo que el cardenal tiene muy en cuenta que está produciéndose en la vida de la Iglesia pues problemas que no basta para arreglarlos o afrontarlos con meras soluciones personales, sino, como nos dijo después el concilio, es que el Señor ha querido salvarnos en pueblo, no aisladamente. El señor arzobispo de Toledo ha recordado, 9 años después de su beatificación, que Ciriaco María Sancha murió como vivió. Nos encomendamos a la intercesión del cardenal y le decimos al Señor que si pronto es posible la canonización, pues ahí estamos, tranquilos, pero también deseosos de que su figura no se olvide y se viva en tantos sitios que pueda ser pues, un ejemplo, como es lógico, para el caminar diario de los cristianos en la sociedad en la que estamos. Tras la Santa Misa, una de las hermanas de la Caridad del cardenal Sancha, que celebraba sus bodas de plata, ha renovado sus promesas. Es el fruto maduro de la dedicación y la entrega a la Iglesia del que fuera arzobispo de Toledo. Durante las próximas semanas se va a celebrar una nueva edición del curso para guías oficiales de turismo sobre la catedral y los monumentos que conforman la pulsera turística. Como en anteriores ediciones, el curso consta de 14 horas distribuidas entre clases teóricas y visitas técnicas a al menos 3 monumentos. La inauguración del curso tuvo lugar el pasado martes por la tarde en el Salón de Actos del Colegio Infantes. Ya son más de 1000 los guías de turismo oficial que han realizado este itinerario formativo. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos en Toledo. También lo es para la Catedral Primada y para los monumentos incluidos en la pulsera turística. El curso consta de 14 horas lectivas centradas en la explicación de la Catedral Primada y los diversos monumentos incluidos en esta iniciativa denominada pulsera turística, una acción formativa que combina las clases teóricas y las visitas técnicas que favorecen así la adquisición de conocimientos in situ. De historia y de arte que se almacenan dentro de estos recintos, pues es verdaderamente conocido y comprendido, entonces de alguna forma cumple los fines para los que fue hecho. Desde el respeto y la veracidad, desde ese afán de servicio, la catedral ya hace algunos años que empezó estos cursillos a su manera, en su medida, al principio con mucho más pobreza, luego fueron ampliándose horizontes, profesores. La iniciativa, nacida en Toledo, tiene una gran acogida entre el sector de los guías profesionales y ya hay otras ciudades que están impartiendo cursos de estas características. Que estos 3 lugares, vamos a decir Barcelona, Toledo con catedral, después lo que es pulsera turística y ahora ya también la Mezquita Catedral de Córdoba, nos sumamos a hacer algo para proteger la profesión y para cuidar de la profesión de guía oficial de turismo.
Desde hace unos años, estas dos entidades ofrecen a los guías turísticos la posibilidad de optar a una formación impartida por especialistas donde no solo se explican las cualidades histórico-artísticas de los monumentos, sino también el contexto religioso en el que nacen y su trascendencia a lo largo de los siglos. Ofrecerles esa posibilidad no solamente de enseñar una cosa, sino enseñar la vida que esa cosa almacena, dándonos cuenta de que si aquello nació, nació por algo y para algo. Y cuando se explica en ese mismo idioma en el que fue colocado en la catedral en forma de retablo, en forma de otro bien que no solamente alcanza y colma la dimensión religiosa, sino también cultural y de construcción de cada persona que lo visite, pues bendito sea Dios. Más de 1000 guías de turismo oficial han realizado estos cursos, demostrando así su interés por el patrimonio religioso y artístico de la ciudad y abriendo la posibilidad de darlo a conocer a turistas, visitantes y residentes. Ya recuerdan que hace unos meses estuvo con nosotros el secretario del Estudio Teológico para presentarnos el curso de formación complementaria y ya nos advirtió que, más allá de este curso, donde se nos proponen unas charlas mensuales los últimos viernes de cada mes, nos emplazaba a las jornadas de pensamiento católico. Nos decía que estaban todavía por cerrar algunos flecos, pero ya nos adelantaba y nos ponía en suertes el poner en valor y el dar de importancia pues, a este momento de reflexión teológica o a este momento de formación académica. Para hablar de estas jornadas o para hablar de distintas actividades extraordinarias de vida académica que se lleva a cabo en el Instituto Teológico San Ildefonso, tenemos el lujo de contar esta noche con su director, que es don Francisco María Fernández. Don Francisco María, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué son las jornadas de pensamiento católico? Las jornadas de pensamiento católico son una especie de conferencias que se hacen en día y medio, son 2 jornadas, pensando en un servicio a toda la ciudad y a toda la diócesis de asuntos teológicos, pero hechos más de forma divulgativa porque están pensados no para el estudio, sino para la formación de las personas que lo interesen. Son las 12ª ya. La 12ª, sí. ¿Cuándo surgen estas jornadas y al hilo de qué o con qué finalidad? Para eso hay el antecedente remoto, son las conversaciones de Toledo que inventó don Marcelo. Sí. En el año 73 hubo unas que fueron conversaciones sobre la teología de liberación, después saltaron hasta el año 79 al 82, que ya se convirtieron más en una especie de conferencias vespertinas que se hacían durante la primera o la segunda semana de octubre. Eso desapareció y cuando vino don Antonio Cañizares quiso que se rescatara y se tuvieron durante unos primeros años conversaciones de Toledo con esa estructura de una serie de conferencias con alguna pregunta. Pero una de ellas, dijo don Antonio, no parecen conversaciones, porque no es una mesa redonda, sino son conferencias, en las que sí al final ¿hay alguna pregunta? Y la gente alguna cosa preguntaban, pero eso no son conversaciones. Insistió ya 2 veces en el tema, y ya nos pusimos de acuerdo los que estábamos en la comisión de dirección de ese momento, y a mí se me ocurrió decir, pues vamos a quitarlo de conversaciones, pues, jornadas de pensamiento católico, porque no solamente son cosas de teología. Claro. Y Toledo, pues toledanas, jornadas toledanas de pensamiento católico. Y lo que se hizo es, también lo pidieron desde el seminario, concentrarlas en día y medio, no toda la semana, para que los seminaristas no perdieran tanto tiempo de estudio. Incluso el martes se les quita el estudio para que puedan ir a las jornadas. Se trata un poco de revitalizar fundaciones académicas de la época de don Marcelo, porque esta entronca directamente con aquellas conversaciones de Toledo. Sí. Pero también el célebre CETE, estáis haciendo algún esfuerzo también por... Eso desde el aula llama del cardenal Marcelo González Martín, que dirige el vicario del clero, estamos el rector del seminario y un servidor en ellas, y el año pasado hicimos una jornada en septiembre de día y medio, en el que había espiritualidad y también hablamos sobre la figura de don Marcelo, y este año se están preparando también sobre espiritualidad sacerdotal, también para
no sé si en 18 o 19 de septiembre, para esas fechas. ¿Qué temas se han ido abordando a lo largo de estos años? Como dice, ¿qué temas así de cultura general o de interés general en el pensamiento católico se han ido abordando, poco más o menos, a lo largo de esto? La primera que se inició la jornada fue con la figura de Jesucristo, presentando de forma pues, más divulgativa lo que es la cristología de Ratzinger. Y también en ese año salió un documento de fe episcopal española, La fe de los sencillos, que hablaba sobre Jesús es el Señor y sobre los problemas que había habido con la cristología en el ámbito español después del concilio. Después ha habido sobre la familia, sino de la familia, aprovechando sobre el sacerdocio, cuando el año sacerdotal, cuando San Pablo también hubo un año sobre San Pablo también ha habido un año sobre la Biblia, porque hubo el sínodo de la Biblia, así suele utilizar algún acontecimiento, cuando no, pues 2 años ha habido sobre arzobispos de Toledo, para ir conociendo las figuras de arzobispos, ha habido 2 de ellas, sobre la palabra de Dios ha habido también 2, y el año pasado fue sobre los jóvenes por el sínodo de los jóvenes, y aprovechando también el centenario del nacimiento de don Marcelo, se habló también sobre su figura. Muy bien. ¿Y este año el tema que va a vertebrar estas jornadas de pensamiento va a ser? La Virgen María, pero no porque haya ninguna semana especial ni haya ningún acontecimiento, sino porque en la comisión de dirección alguien apuntó: nunca hemos hablado de la Virgen María, podríamos utilizar la Virgen María, y pensamos ofrecer la Virgen María en el magisterio de los pontífices canonizados posconciliares, por tanto San Pablo VI y San Juan Pablo II. Tal vez también tenga que ver que la junta directiva de la Sociedad Mariológica Española está prácticamente aquí en Toledo, ¿verdad? Prácticamente, pero el que lo dijo no tenía nada que ver con la Sociedad Mariológica, pero nos miró, dijo, y además lo podéis preparar vosotros 2, y por eso dio a don Juan Miguel Ferrer y a mí que preparáramos las... Don Juan Miguel sigue presidiendo, sí, y usted sigue siendo secretario de la Sociedad Mariológica Española. Sí. ¿Hasta cuánto tiempo? Este año hay elecciones y se pueden reelegir o no. Muy bien. ¿Qué lugar ocupan estas jornadas de pensamiento católico? Porque aquí de vez en cuando van surgiendo como actividades académicas extraordinarias. Hemos hablado en otras ocasiones de las jornadas de estudio mozárabes o del aula del corazón de Jesús. ¿Cuál es más o menos el panorama de ofertas académicas extraordinarias que tiene el Instituto Teológico y qué lugar ocupan las jornadas de pensamiento católico dentro de ella? Hablando con el seminario, porque como van los seminaristas, se intentó que no multiplicarlas, por tanto están ya fijadas. En el primer trimestre, hacia la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, algún año no ha sido por algún motivo, pero siempre es hacia esa, el aula mozárabe, de liturgia mozárabe, tiene una jornada de un día, que tiene unas conferencias, suelen terminar o con la misa de la solemnidad o unas vísperas. Después, en el segundo trimestre, cuando terminan los exámenes, tenemos estas que son las fuertes, podemos decir que son las del instituto, las que el instituto ofrece como institución, sí, a los seminaristas y a todo el mundo, están abiertas a todo, y además viene gente, unas veces más, otras veces menos, están abiertas a todos. Y es en las que nos volcamos, porque estas las prepara el instituto él. Claro. Y después, en el tercer trimestre, tenemos 2 jornadas, una que se ha hecho con los investigadores, aunque los investigadores tienen al principio una serie de comunicaciones sobre un tema de fe y cultura, suele ser, y después a la 1 hay una conferencia conjunta, este año sobre la via pulcritudinis, es decir, el arte, cómo la belleza llega a Dios. Y habrá una conferencia sobre tipo de artístico. Y después las jornadas del aula del corazón de Jesús, que las prepara el corazón de Jesús, que suele ser el día anterior al que se marchen. Cuando se marchan los alumnos, terminan los exámenes, y el sábado, se marchan el sábado por la tarde, el domingo, han terminado el sábado, pues el sábado tienen esas jornadas, que también este aula tiene un curso durante el año también abierto a otras realidades. Y luego el reciente aula Don Marcelo, fundada el año pasado, pues a comienzos de septiembre, que todavía no tiene... Después de la Virgen de los Dolores, porque dijimos que hay muchos problemas en las parroquias, porque está la Virgen del día 8 de septiembre o está el Cristo.
Y el día ya ponemos la Virgen, pues ya ha pasado la Virgen de los Dolores y antes de que empiece el curso, sobre la semana 18 o 19 de septiembre, es buena semana, pues no han empezado todavía muchas actividades y los sacerdotes tienen más facilidad para venir. Muy bien, o sea que para las jornadas de pensamiento de este año nos proponen como itinerario los dos pontífices, ¿verdad? Los dos pontífices santos, canonizados ya. San Pablo VI, San Juan Pablo II, y nos proponen la primera tarde un par de ponencias, una a cargo de don José Rico y otra a cargo de don Juan Miguel Ferrer. ¿Sobre qué temas, más o menos? Bueno, sacamos las encíclicas marianas. Pablo VI es famoso, lo primero porque proclamó a María Madre de Dios el día 21 de noviembre del año 64, el año cuando se aprobó la Constitución Lumen Gentium, y tiene alguna encíclica mariana como Christi Matri. Entonces pedimos a don José Rico que nos hablara de María, Madre de la Iglesia, no Madre de Dios, he dicho Madre de la Iglesia, lo que proclamó Pablo VI. Y además tiene un rico magisterio, porque fue él el que animó a la Iglesia a venerarla así y fue el que la proclamó. Hasta ahora, hasta el año pasado, el Papa Francisco ya como culmen la ha puesto como memoria obligatoria el lunes después de Pentecostés. El documento más importante del culto es la Marialis Cultus. Esa es obligatoria, de lectura obligada para un mariólogo. Y qué mejor que don Juan Miguel Ferrer, que es de liturgia, porque leyendo esa exhortación apostólica sabemos qué lugar tiene la Virgen María en el culto y cómo encauzar bien la devoción mariana y se responde a las objeciones contra la devoción mariana. Ahora cuando hablemos en el tramo final de la asignatura de Mariología, un lugar que ocupa, así que en nuestra época, donde igual estaba un poco desflecada esa asignatura, sí que lo más seguro que teníamos era leer la Marialis Cultus. Y después el día siguiente, 4 ponencias, por lo que veo. 2 en turno de mañana, una a cargo de don Eduardo Vadillo a primera hora y otra en el último tramo de la mañana a cargo de usted. ¿Qué va a ocupar la mañana de la segunda jornada? Juan Pablo II, su documento principal es la Redentoris Mater. Y allí se habla de la mediación mariana, que es un tema muy controvertido, si se puede decir corredención, es decir, cómo afinar en la terminología para hablar del papel de María en la obra de la salvación. Don Eduardo Vadillo, para eso teológicamente es muy fino para hilar. Entonces le hemos pedido que nos haga la primera conferencia sobre la mediación mariana y la corredención en San Juan Pablo II. Las 12:30 ya es una hora mala para grandes teologías, y entonces pues hablar del rosario pues es un poco de descanso. Aunque las excelencias de la oración mariana por excelencia rosario. Ese título lo dijo don Juan Miguel Ferrer, que le gusta un título así más. Pero aparece en la Marialis Cultus, ya, es decir, que Juan Pablo II lo que hace es culminar ese proceso de la Marialis Cultus en el que el Papa Pablo VI habla del rosario como oración cristológica y habla después de que es la más excelente de las oraciones después de la oración litúrgica, y por eso sale la oración por excelencia. Pero fue ya San Pablo VI el que lo dice, y San Pablo Juan II lo recoge en su carta. Y luego por la tarde, a las 5:30, una ponencia a cargo de don Alfonso Fernández Benito, y cierra el ciclo de este año, bueno, no sé si un habitual, pero alguien que suele venir siempre que se le llama, que es don Francisco Cerro. ¿Con qué temas se cierran las...? Pensamos que es muy importante el papel de María para el feminismo católico. Entonces hablar de María y la dignidad de la mujer, que en Juan Pablo II está un documento también sobre ello. ¿Y quién mejor que don Alfonso Fernández Benito, que ha estudiado esos temas? Entonces él muy gustosamente lo ha aceptado. Además es el director del Instituto de Ciencias Religiosas y de alguna manera se implican los dos institutos en esta tarea. Y al final, a mí me gustaba mucho el tema del sacerdocio y María, el sacerdote y María, y hay una carta del Jueves Santo del año 88, que fue año mariano, en el que San Juan Pablo II ofrece
una visión muy hermosa. Además es muy larga esa carta, no es como las demás 2 o 3 páginas, ¿no? Esa carta ocupa un poco más. Le hemos pedido a don Francisco Cerro, sí, también porque es el único obispo que es miembro de la Sociedad Mariológica Española, es miembro honorario, pero es miembro. Además hizo una para entrar. No hay más miembros, ningún obispo es miembro de la sociedad. Y él me dijo, don Juan Miguel Ferrer, hay que invitarle. Sociedad Mariológica, alguien, y este es miembro de la Sociedad Mariológica. Es verdad que es honorario porque no puede venir, pero se le envía todo. Muy bien. Una cosa que ha ido surgiendo. En primer lugar, ¿se pueden acceder a las actas? ¿Se levanta acta de todas estas jornadas? ¿Se puede acceder a materiales de ponencias anteriores? Las grabaciones suelen aparecer en la página de internet del Instituto Teológico San Ildefonso. Después, la revista toledana las ofrece, pero a veces el conferenciante no las envía, entonces no dan un poco, no todos los años aparecen todas. O sea, que no, hay que ir detrás de ellos, pero a veces no. Que si alguien quiere consultar el año que se dedicó a la figura de Cristo o lo que sea, pues que tendrá que llamar por teléfono y preguntar si efectivamente están publicadas, sí, si el número de toledana está agotado o no, que también será otra incidencia, en fin. Y suelen estar en el toledana del mismo año en el que se pronunciaron, que buscar el mismo año, porque suelen salir más tarde el toledana. A lo mejor ahora estamos sacando el del 18, por tanto, las del año pasado estarán en el número que se está preparando. Y por otra parte, ¿quién puede asistir? Porque a menudo vemos que la sede es el seminario y que muchos de los que acuden son seminaristas. ¿Puede ir gente, además de matriculados en los institutos de ciencias religiosas o además de seminaristas? ¿Se puede asistir? Sí, eso siempre. Se abre la puerta principal de par en par, entran en el salón de actos, puede entrar cualquier persona que lo desee. Y a veces han entrado amigos, si no hace falta, cualquier persona. Están abiertas al público en general. No es una actividad para los alumnos del instituto, aunque ellos participan. Todas estas actividades académicas extraordinarias son de puertas abiertas. De puertas abiertas, sí. La mozárabe, Aula Corazón de Cristo, todas estas están... La jornada de reflexión teológica, solamente la conferencia última, porque las otras, lo demás está abierto a todos los socios, a todos los cofrades de la Cofradía Internacional de Investigadores, aunque a lo mejor hablando con ellos podrían ir cualquier otro tipo de personas. De hecho, realizan un capítulo a primera hora, me parece recordar. En alguna ocasión se han hecho una asamblea, la asamblea, claro, solamente para socios. Claro, solamente para socios. General, sí. Y finalmente, por repasar un poco lo que es la asignatura de Mariología. Usted es el profesor de Mariología de los 2 institutos, sí. En nuestro tiempo era don Jaime Colomina, y ahora lo ocupa usted. ¿Cuál es el panorama de la Mariología en el momento presente? Parece que falta un mariólogo de referencia. En aquella época parecía que era el padre Pozo, que también era profesor en el Instituto Teológico. ¿Cuál es el panorama actual de la literatura académica sobre la Virgen María, de la Mariología? Ahora realmente no hay un mariólogo por excelencia. Hay varios estudiosos, sí. Cuando nos reunimos la PAMI, que es la Pontificia Academia Mariana Internacional, que organiza un congreso cada 4 años, pues ninguno destaca como si fuera un gran mariólogo, porque lo que suele hacer la mariología ahora más bien es recoger lo que se ha dicho antes. Es verdad que el Papa Benedicto, en el año 2012, cuando nos reunió, cuando es en Roma, el Papa recibe a los mariólogos y dijo que ya la via veritatis, es decir, el pensamiento teológico estaba, no digo agotado, pero estaba muy asentado, que se debería empezar a estudiar a la Virgen María desde el camino de la belleza, pulchitudines, es decir, cómo podemos alcanzar por medio de la belleza a Dios con la Virgen María, a la poesía, el arte, y la vía moris, es ir a la Virgen María desde la contemplación del amor, viendo lo que la Virgen María puede darnos, puede ofrecernos como madre amorosa. Y que el amor nos lleva también a Dios, porque ya que si la Virgen es Madre de Dios, que si es Virgen, que está todo muy estudiado, excepto el tema de la corredención, que es más complicado afinar el término. Claro. O
sea, que la época de las grandes manifestaciones dogmáticas, de aquilatar los dogmas, que fue cuando tal vez esto... Es verdad que ahora se está insistiendo mucho en el quinto dogma por un grupito de personas, pero vamos. Muy bien. ¿Cuál es el manual que tienen para impartir clase? ¿Tiene algún manual de referencia, don Francisco María? Yo no utilizo mis apuntes. Como manual está el de Padre Pozo, hay otro que es de Miguel Ponce, en Herder, que está bien porque se recoge de muchos manuales y hace un poco más de teología, porque el Padre Pozo asienta bien el dogma, pero después no hace una reflexión teológica sobre él. Y últimamente la BAC de Manfred Hauck, que me parece llamar el nombre de alemán, ha publicado uno que también está muy bien introducido a la Mariología, en la colección última de la BAC. ¿En la colección manuales o no, en...? La otra, la Sapiencia Fidei. Sapiencia Fidei, sí. Segundo, el tercero, donde don José Rico tiene el de Cristología, hay uno de Mariología. Está bastante bien. ¿Son recomendables para la gente que nos escucha o alguna recomendación así de algún libro para acercarse a una aproximación dogmática de la Madre de Dios? ¿Qué recomendaría a nuestros oyentes? ¿Alguno de estos manuales? O algún manuales no son fáciles. El último que he dicho es el menos difícil de leer, que es el de la BAC, de Introducción a la Mariología, de Sapiencia Fidei. Después hay otros libritos. Habitualmente ahora las ciencias religiosas están sacando manualitos más sencillos para el estudio por la distancia. Claro. La Universidad de Navarra tiene uno de Juan Luis Bastero, que también tiene una Mariología, Juan León Bastero, también que está bien. Ese no está mal. Pues he hecho algún laico que tenía que estudiar por a distancia la Mariología, le he dado el ofrecido. ¿Tienes algún problema? Me lo dices. No tiene ningún problema. Contestó las preguntas y las contestó bien, que lo entendió bien. Y es breve. Para los institutos de formación a distancia, que cada vez se van implantando más, ¿verdad? Pues nada más, don Francisco María, muchísimas gracias por acercarnos al asunto de las jornadas de pensamiento católico toledano y la Mariología. Para otro día dejamos la Sociedad Mariológica Española, si encontraron ya sede o no, ya tienen lugar para el archivo. Estamos en ello. Están en ello todavía. Bueno, pues para más adelante cuando... Muchísimas gracias, don Francisco María. En la catequesis de la audiencia papal del pasado miércoles, el Santo Padre Francisco aseguró que, continuando en el ciclo iniciado para redescubrir la oración del Padre Nuestro, quería profundizar en la primera de las 7 invocaciones que contiene, es decir, santificado sea tu nombre. Aprovechando el tema de la santidad de Dios, el Papa terminó hablando de nuestra propia santidad. Yo soy cristiano, Dios es santo, pero yo hago muchas cosas malas, dice el Papa. Esto hace mal, esto escandaliza y no ayuda. Queridos hermanos y hermanas, la oración del Padre Nuestro contiene 7 peticiones. En las 3 primeras, que se refieren al tú de Dios, Jesús nos une a Él y a sus más profundas aspiraciones, motivadas por su infinito amor hacia el Padre. En cambio, en las últimas 4, que indican el nosotros y nuestras necesidades humanas, es Jesús quien entra en nosotros y se hace intérprete ante el Padre de esas necesidades. En su simplicidad y esencialidad, el Padre Nuestro es modelo de toda oración, porque contiene a la vez la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y su bondad, como también una súplica atrevida de lo que necesitamos para vivir bien. Con esta oración, Jesús nos enseña a confiar y abandonarnos en Dios, que nos conoce, nos ama y sabe cuáles son nuestras necesidades. Hoy consideramos la primera de estas súplicas, que dice así: santificado sea tu nombre. En ella expresamos toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre, y su deseo de que todos lo conozcan y lo amen. Y presentamos también nuestro ruego de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica.
Es Él quien nos transforma con su amor, mientras nosotros con nuestro testimonio de vida manifestamos su santidad en el mundo y hacemos presente su santo nombre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor que con la fuerza de su santidad destruya el mal que aflige a nuestro mundo y nos conceda vivir con la convicción de que su amor redentor, que ha vencido al maligno, no nos abandona nunca. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Don Braulio está convencido de que en el momento actual urge mucho anunciar el Evangelio, lo que nos exige tener que hablar de Cristo como de alguien a quien conocemos bien y no solo de oídas, además de la convicción de que podemos meditar y tener siempre presente las cosas de Dios en la vida diaria, estando en casa o en el trabajo. Por eso no podemos hablar de Cristo de cualquier manera. Todo esto y mucho más en el Semanario Diocesano Padre Nuestro, que encontrarán en sus templos de referencia. Urgencia en anunciar a Cristo es el título del escrito semanal que firma el señor arzobispo de Toledo en Padre Nuestro. Una reflexión que escribe ante el momento actual del que dice que urge anunciar a Jesucristo y su Evangelio. Don Braulio reconoce que debemos hablar de Cristo como de alguien a quien conocemos, en quien confiamos, que camina con nosotros y a quien amamos. Por lo tanto, podemos decir que nuestra fe no es abstracta, ya que creemos en Jesucristo, camino, verdad y vida. Nuestros contemporáneos necesitan que les mostremos que nuestra vida no tiene sentido sin Cristo. De esta manera, el prelado toledano señala que ante la urgencia de anunciar a Jesucristo no podemos hablar de él de cualquier manera, y añade que la fe en Cristo puede inspirar una verdadera renovación social. En el texto indica que los discípulos de Cristo podemos afirmar que Él es nuestra salvación, aunque esto hoy suponga remar a contracorriente. Por último, don Braulio Rodríguez advierte de que el mandamiento nuevo del amor es el fermento social más fuerte que proclama la igualdad y la fraternidad de todos los hombres. Escuelas católicas de Castilla-La Mancha, que viven muy pendiente de la actualidad social y política, recuerda su clásica reivindicación de un pacto educativo, algo que volverá a convertirse en necesario de cara a la formación de un nuevo gobierno tras los comicios del 28 de abril. Una vez terminado el periodo ordinario de matriculación, desde escuelas católicas destacan el interés creciente de muchos padres y muchas madres por conocer la oferta educativa abierta, innovadora e integradora de la escuela católica en nuestra región. Una de las últimas decisiones del gobierno presidido por Pedro Sánchez fue la aprobación del proyecto de ley orgánica de modificación de la LOE, adoptada el pasado viernes 15 de febrero, coincidiendo con el anuncio del adelanto de las elecciones. Lo único que tenemos es un proyecto de ley enviado al Parlamento que entendemos por las fechas no se va a dar tiempo a tramitar y estamos esperando, nosotros seguimos confiando que poco a poco en la nueva legislatura pues haya un auténtico pacto escalar, que es lo que la comunidad educativa, todos los docentes deseamos, ¿no? Que la escuela, los padres, las familias podamos ponernos de acuerdo y desde ahí los legisladores legislar respecto al bien común en la tarea de la educación. Esta decisión ha sido calificada como apresurada por escuelas católicas, puesto que no se va a poder tramitar en lo que queda de legislatura. Ante esta situación, desde esta entidad indican que la próxima cita electoral, que conllevará la formación de un nuevo gobierno, es necesario afrontar un pacto educativo que vele por el bien común. A nivel de Castilla-La Mancha no ponemos ninguna queja, al contrario, todo es colaboración con toda la comunidad educativa, no solo con el consejero, sino entiendo que en cada uno de los lugares donde está instaurada la escuela católica tiene una buena relación con otros centros educativos de titularidad pública o de otra titularidad que no es católica. Creemos que es buena, creemos que hay cierta armonía e intentamos mejorar dentro de lo posible las posibilidades que nos permiten pues todos aquellos ámbitos que tenemos, los que a veces puede haber una pequeña fricción o colisión. Pero sí que hay una buena capacidad de diálogo con direcciones provinciales y con la consejería, muy buenas. Los centros vinculados a escuelas católicas están haciendo un esfuerzo por dar a conocer su propuesta educativa a los padres, que cada vez se muestran más interesados.
Hemos hecho jornadas de puertas abiertas, dando a conocer nuestro proyecto educativo e invitando a las familias a conocer cómo trabajamos el día a día, pues para que también cuando se planteen qué educación quieren para sus hijos, pues puedan saber qué tipo de educación damos. Yo he ido observando cómo la gente cada vez era más exigente. Antes iban y te pedían cómo se hacía la fórmula para pedir plaza y ahora quieren conocer cómo es el colegio, ver las instalaciones, preguntan qué tipo de proyectos se trabajan con los alumnos, pero me parece que es bien porque supone una implicación de los padres en la educación de sus hijos. Escuelas Católicas integra 2.000 centros educativos católicos de toda España, la mayoría con algún nivel concertado, donde se educan a 1.200.000 alumnos y tiene a su cargo más de 100.000 trabajadores, de los que más de 80.000 son docentes. Una de las tradiciones más propias del primer viernes de marzo es el besapiés del Cristo de Medinaceli, que se realiza en la Basílica madrileña del mismo nombre y que, como saben, se popularizó mucho a partir de finales de los años 30 del siglo pasado. En la ciudad de Toledo esta costumbre la asume la Hermandad Esclavitud de Jesús Nazareno y la Virgen de la Soledad, que albergan la imagen de Jesús Nazareno en el templo de Santiago el Mayor y que pasa por ser una de las cofradías penitenciales más antiguas de la ciudad. El 21 de septiembre de 1731, impulsada por un grupo de fieles, se funda la Hermandad Esclavitud de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad en el convento de religiosas trinitarias, en Toledo. Aprobaron así sus primeras ordenanzas y en 1733 el Papa Clemente XII concedió indulgencias y bienes espirituales a la Orden Trinitaria y a los hermanos de la Cofradía Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Las imágenes permanecieron en el convento de los Padres Trinitarios hasta principios del siglo XIX. Entonces estuvieron allí hasta el año 1813, en que hubo un incendio en el convento y trasladaron a la hermandad y las imágenes al convento a la iglesia de San Isidoro, una iglesia que ya no existe. Entonces estuvieron allí hasta el año 1842, que fue cuando el vicario general del arzobispo de Toledo trajo a la hermandad de San Isidoro a donde está actualmente, que es en Santiago del Arrabal. 80 personas pertenecen a esta hermandad, cuya media de edad se sitúa en torno a los 75 años. Este es el motivo por el que la Junta Directiva hace un llamamiento a los más jóvenes que quieran formar parte y revitalizar así esta cofradía. Se hace muy difícil el tema de procesionar las imágenes, ¿no? La gente es mayor y las imágenes pesan, las andas pesan. Entonces, bueno, pues queremos hacer un llamamiento, bueno, a todas estas personas jóvenes, no como yo, incluso más jóvenes, para que tengan la oportunidad de acompañar a Jesús hacia el Calvario, ¿no? Se trata de una de las cofradías más antiguas de nuestra ciudad, que este año cuenta con 2 estandartes nuevos y celebra su triduo los días 15, 16 y 17 de marzo en la parroquia de Santiago el Mayor de Toledo. Finalmente pudieron ser repatriados los restos mortales del sacerdote Antonio César Fernández, misionero salesiano de 72 años, asesinado hace un par de semanas en Burkina Faso. El funeral del salesiano cordobés, el pasado lunes en su Pozo Blanco natal, nos pone en el contexto martirial de tantos misioneros que se juegan la vida a diario por anunciar el Evangelio y por ayudar a los pobres. Y nos hace recordar a los más de 12.000 misioneros españoles en el extranjero. Un centenar y medio de ellos son toledanos. Lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Es el testimonio de Antonio César Fernández. Ha sido asesinado por terroristas en Burkina Faso. Su muerte nos hace recordar a los 12.000 misioneros españoles que se encuentran repartidos por los 5 continentes. 139 de ellos son toledanos. Sin embargo, si algo tiene un misionero es un mensaje de vida y esperanza, un mensaje de alegría y un testimonio evangelizador. Nuestros misioneros son capaces de llevar alegría allí donde estén, por muy complicadas que sean las circunstancias. El miedo existe, pero su mensaje es un mensaje de esperanza y de paz.
El miedo siempre está, tú no lo controlas. La posibilidad es porque este hombre es muy tosudo, pero verdaderamente yo confío en Dios. El testimonio de los misioneros debería ser un referente en nuestra vida, no solo por el trabajo que realizan en los lugares de misión, sino también en cómo esa labor enriquece su lugar de origen, una comunicación de ida y vuelta, donde todos ganamos. Prestamos un servicio, también nos enriquece, porque aprendes a ejercer el ministerio de otra manera, aprendes a valorar otras cosas, eres más creativo porque tienes menos recursos. Yo invito a los sacerdotes de la diócesis de Toledo a que relean la carta pastoral que escribió don Marcelo el 24 de enero de 1994. Escribió una carta pastoral titulada Toledo y Lima, diócesis hermanas, y es una misionología perfecta y preciosa de cómo vivir la misión desde la diócesis. Toledo es una diócesis misionera. 139 toledanos están repartidos por los 5 continentes. En África, concretamente, hay 14 misioneros toledanos en países como Burundi, Camerún, Angola, Etiopía, Sudán, Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Mozambique y Liberia, llevando el mensaje del Evangelio a los lugares más recónditos, sacerdotes religiosos y religiosas, pero también laicos que se han enamorado de la misión y transmiten un verdadero amor por el hermano. Mi vocación yo la defino porque yo no me sentí llamada a ser religiosa, sin embargo sí me sentí llamada a la misión. A mí la misión siempre ha sido una cosa que me ha atraído muchísimo, que quería ser misionera, estar cerca de los pobres, quería ser como las misioneras religiosas que yo veía, pero sin ser monja. Un mensaje de vida, de esperanza y de amor. Así es el testimonio de los misioneros, nunca suficientemente reconocidos, aunque siempre presentes con su vida y también con su muerte. Este primer domingo de marzo, la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias nos recuerda que se celebra el Día de Hispanoamérica, este año con el lema Comprometidos con la vida de los pueblos. Un compromiso que mantienen los 237 sacerdotes de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, la célebre OXA, que viven su misión en países de Iberoamérica, de los cuales 27 son toledanos. Toledo, además, fue la segunda diócesis de España en aportaciones con esta causa. 27 son los sacerdotes de la diócesis de Toledo que pertenecen en la actualidad a la Obra de Cooperación Sacerdotal de Hispanoamérica. Uno de ellos, don Gustavo Molina, es desde el pasado 1 de febrero el coordinador general de esta institución, que un año más nos recuerda que nuestros misioneros están comprometidos con la vida de los pueblos en América Latina. Así, este domingo la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, jornada en la que se nos invita a colaborar con la oración y también con la ayuda económica. Lo que tenemos que potenciar, animar a América, a la Iglesia en América, pues es fundamentalmente con sacerdotes que colaboren, con laicos que colaboren, con miembros de la vida consagrada que colaboren y también en los otros aspectos económico, cultural, etcétera. La Pontificia Comisión para América Latina, ante la celebración de esta jornada, recuerda que la misión es pasión por Jesús, pero al mismo tiempo es pasión por su pueblo. Nuestra diócesis de Toledo ha estado siempre presente en América Latina. Sacerdotes, laicos y consagradas han sabido entregar su vida a los más necesitados. Tal y como reconoce el delegado episcopal de Cáritas Diocesana, la experiencia les enriquece para continuar con su ministerio pastoral. De enfoques pues que te enriquece ciertamente pastoralmente, ¿no? Por ejemplo, allí también las parroquias tienen una dimensión, y ahora enlazo con lo de Cáritas, tiene una dimensión mucho más sociocaritativa. Es rara la parroquia, por lo menos lo que yo conozco, que no tenía pues comedor, centro médico, más o menos grande, pero lo tenía, un centro cultural. Allí es muy corriente, porque además reciben bastante apoyo de Europa y de América. En 2018, en esta jornada, se recaudaron un total de 61.985,97 euros. La Archidiócesis de Toledo aportó casi 6.000, siendo la segunda diócesis de España que más donativos recaudó con motivo del Día de Hispanoamérica.
Muy bien, amigos, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros, por nuestra parte, les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión, que es siempre su canal amigo. Hasta la semana que viene, que sean felices.